Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema para la clase de hoy son funciones lógicas sencillas. Para este tema pues vamos a ir a nuestra carpeta de Excel empresarial y en la carpeta de curso intermedio vamos a abrir el punto 1 que dice funciones lógicas y allí vamos a abrir la base de datos funciones lógicas. Bueno, esta función de Excel es una función que me permite evaluar el contenido de una celda y con base en ello tomar una respuesta, ya sea una respuesta verdadera si cumple la pregunta o una respuesta falsa si no cumple la pregunta. Vamos a hacer un planteamiento aquí de esa fórmula para que ustedes vean el verdadero potencial que tiene utilizarla en las bases de datos de Excel. Función lógica sencilla se llama. Función lógica sencilla. Y se compone de la siguiente estructura esta fórmula. En primera instancia voy a hacer un boceto. Va la pregunta sí. Y viene aquí la pregunta. Después de la pregunta viene un punto y coma. Y ese punto y coma, si cumple la pregunta, hace la respuesta verdadera. Punto y coma. Si no cumple la pregunta, entonces hace la respuesta falsa. Nunca va a ser las dos. En la pregunta él vaya a evaluar el contenido de una celda. Por ejemplo, dice, si sueldo es mayor a 2 millones de pesos, entonces allá si en sueldo es mayor a 2 millones de pesos, él haría la respuesta verdadera, que puede ser una fórmula, puede ser un mensaje, puede ser un valor. Si cumple esa pregunta, él haría la respuesta verdadera y se saldría de la fórmula. Si no cumple lo que estoy preguntando, entonces él haría la respuesta falsa y se saldría. Una pregunta se compone de tres partes. La pregunta se compone de la celda que estoy evaluando o la celda que voy a evaluar, el operador lógico, y lo que estoy preguntando. Esa es la parte a entender para realmente poder manipular y administrar estas fórmulas que tienen Excel. Entonces, la celda que voy a evaluar, ¿no? Es importante saber dónde está la información que yo quiero evaluar para resolver un resultado. Vendría un operador lógico y vendría lo que estoy preguntando. Entonces, si yo tengo acá, vamos a colocar por acá abajo que diga, por ejemplo, ciudad. Y por acá dice Medellín. Bueno, hagámoslo acá en minúscula, Medellín, Cali, otra vez Medellín, otra vez Cali, otra vez Cali, otra vez Medellín. Por acá coloquemos Neiva, Bogotá, Bogotá, Cali, Neiva. Bueno, ok. Entonces, nos pueden preguntar o nos dicen más bien que tenemos que resolver que para todas las ciudades que diga Medellín se va a dar un kit de aseo, o sea que se le daría el kit de aseo aquí en la celda, para el caso mío a 10, aquí, cierto, donde él encuentre Medellín. La idea es que él me coloque un kit de aseo, pero si no es Medellín, entonces se le van a dar un bono de 100.000 pesos. Entonces lo que hay que entender muy bien es qué es lo que nos están preguntando, qué es lo que queremos resolver. Entonces la celda que voy a evaluar, coloquémosle por aquí, vamos a colocarle a este encabezado que diga bonos,
Y entonces para hacer la pregunta yo tendría que saber cuál es la celda que voy a evaluar. Entonces la celda que voy a evaluar en este momento es A10. Entonces yo preguntaría que si A10 es igual a Medellín. Entonces aquí es donde viene la parte de la fórmula, ¿no? Si yo hago el boceto aquí, entonces vendría así, entonces vendría A10, entonces viene la primera parte, que es celda que voy a evaluar. Vienen los operadores lógicos. En este caso el operador lógico, como es un texto, tendría que utilizar el igual. Entonces viene el operador lógico. Y lo que estoy preguntando, como es un texto, va entre comillas y voy a colocar aquí Medellín. De eso se compone una pregunta de una condición lógica. La celda que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Ahí están las tres partes de la pregunta. Eso siempre lo debo de tener en cuenta en una condición lógica. Entonces él pregunta que si aquí dice que si aquí en A10 es igual a Medellín, entonces viene la respuesta verdadera. Quiere decir que si ahí se cumple que dice Medellín, entonces la respuesta verdadera para este caso es que es un kit de limpieza o un kit de aseo. También como es un texto, entonces lo hago entre comillas. Cuando en las preguntas, tanto como en las respuestas, usted maneje texto, siempre se van a colocar entre comillas. Esa sería la respuesta verdadera. Pero si no dice Medellín allá en A10, entonces dice que se les va a dar un bono de 100.000 pesos. Entonces, en este caso la respuesta falsa son 100.000 pesos y como es un número, pues no iría entre comillas. Se escribe el número normalmente y aquí cerraría. Y ahí estaría planteada una función lógica sencilla donde se compone de una pregunta, una respuesta verdadera y una respuesta falsa. Habría que aclarar que en la pregunta los operadores lógicos se reconocen como el mayor, el menor, el igual, el que acabamos de utilizar, mayor igual se escribe así, menor igual se escribe así, o diferente sería el menor y el mayor pegados, ¿no? Entonces aquí vendría el igual, el mayor, el menor, igual, mayor igual, menor igual y el diferente. Todos esos se van a utilizar en una pregunta lógica. Nunca una pregunta lógica puede ir sin operador lógico, te va a sacar error. Nunca una pregunta no puede evaluar el contenido de uno, tiene que llevar la celda que estoy evaluando y tiene que tener lo que estoy preguntando. Esas son las tres partes de la pregunta y si cumple la pregunta, entonces pues hace la parte verdadera y se sale. Si no cumple la pregunta, hace la respuesta falsa y se sale. Vamos a trasladar aquí entonces ya haciendo la fórmula tal cual para que Excel determine qué debe contestar dependiendo de lo que él evalúe, lo que haya en A10. Entonces, como ahora sí vamos a hacer la fórmula, entonces escribimos igual sí, abrimos paréntesis y entonces le decimos celda que voy a evaluar, esta es igual, lo puedo escribir entre comillas, no interesa, él lo puede escribir en minúscula, no interesa, él lo va a asumir, así esté en minúscula o mayúscula en la condición. No va a hacer una clasificación de si realmente es minúscula o mayúscula. Lo que debe entender es que si se debe escribir bien. Si tiene tilde, pues colocarle la tilde. Si está en singular, si está en plural, en plural. Ese tipo de errores son los que a veces se cometen cuando estamos haciendo este tipo de formulación. Entonces aquí colocamos Medellín. ¿Qué pasa si es igual a Medellín? Punto y coma. Ese punto y coma es lo que le indica Excel que hasta ahí va esa pregunta lógica. Vendría la respuesta, entonces como la respuesta es un mensaje, entonces le vamos a decir aquí kit de aseo, punto y coma, y vendría la respuesta falsa si allá no dice Medellín, 100.000 para la respuesta falsa, ¿no? La respuesta falsa es porque no cumple la pregunta, por eso se llama respuesta falsa. Entonces le damos enter, ahí tenemos, ya tenemos que
aquí dice Medellín y aquí dice kit de aseo. Pero si dice cualquier otra ciudad, pongámosle Neiva, ¿qué va a calcular él? Pues en este caso calcula la respuesta falsa. Va a colocar 100.000. Esa es una pregunta lógica, una función lógica, donde yo con base a una pregunta resuelvo ya sea una fórmula o puedo resolver otra fórmula, o puedo resolver un mensaje en la parte verdadera o puedo resolver un mensaje en la parte falsa. Si yo copio esta fórmula, pues el sentido de hacer esta fórmula es que Excel me determine qué debe colocar para yo no venir manualmente y empezar a decir aquí va 100.000, aquí va 100.000, aquí va 100.000. Pues haciéndolo manualmente y en una cantidad de datos seguramente voy a tener la posibilidad de equivocarme. Con la función lógica, ¿no? Usted hace una sola fórmula y él pues debe determinar qué es lo que debe colocar, si utiliza la parte verdadera o utiliza la parte falsa. Bueno, teniendo claro ya este concepto, entonces vamos a venir aquí a la base de datos y vamos a hacer nuestro primer planteamiento aquí dentro de esta base de datos. Nos dicen, va a haber un aumento de sueldo. Entonces es importante siempre tener clara la pregunta y que anotar la pregunta para interpretarla muy bien. Yo siempre en las clases digo que muchas veces el problema no es manejar el Excel, sino es la interpretación de lo que yo debo hacer para trasladarlo a Excel. Entonces, mientras no tenga una interpretación de la pregunta, no la pueda tener clara qué es lo que debo de preguntar y qué es lo que debo hacer, pues mucho menos la voy a poder hacer en Excel. Entonces, el planteamiento de la primera pregunta dice que para todas las personas vamos a colocarle aquí aumento. Solamente autorizaron un aumento. Ubiquémonos aquí en sexo y por inicio vamos a copiar el formato. Hacemos clic aquí y luego hacemos clic y clic acá. Ampliemos un poco esta columna. Entonces dijeron, el aumento, vamos a darle aumento del 10% a todas las personas que se ganen menos de 2 millones de pesos. Los que se ganen de 2 millones de pesos en adelante no van a tener aumento, se van a seguir ganando la misma plata. Entonces aquí vamos a hacer el planteamiento aquí arriba. Voy a combinar aquí esto para tener como la combinar y centrar, y vamos a copiar este mismo colorcito aquí azul y coloquémosle la letra blanca. Bueno, ok. Entonces aquí dice aumento, dice aquí aumento de sueldo del 10%. Vamos a darle ahí al enter. Para sueldos menores o igual, no, menores, dijimos menores a 2 millones de pesos. Bueno, podemos colocarle aquí visiblemente los separadores para entender mejor el número. Al enter. A los demás quedan con el mismo al enter sueldo. Esa es mi pregunta. Eso es lo que tengo que resolver. Aumento del sueldo del 10% para las personas que se ganen menos de 2 millones de pesos. Entonces aquí viene la interpretación. Menos de 2 millones de pesos. Quiere decir que 2 millones no incluye, ¿no? Les van a aumentar el sueldo a las personas hasta que se ganen 1.999.99999. Hasta ahí, hasta ese valor, las personas se les va a aumentar el sueldo del 10%. A los demás, o sea, quiere decir que de los que se ganan desde 2 millones de pesos en adelante, no van a tener aumento, van a ganarse el mismo sueldo. Yo ya teniendo clara esa pregunta, entonces
despejado qué es lo que tengo que hacer. Ahora lo que tengo que mirar es cuál es la columna que voy a evaluar. Entonces, para el caso de esta base de datos tenemos dos sueldos. Tenemos el sueldo anterior y el sueldo actual. Para el ejercicio lo vamos a hacer con el sueldo actual. Entonces, la celda que voy a evaluar, siempre, independientemente de lo que pregunten, la fórmula siempre va a empezar en el primer registro de la base de datos. No interesa el dato que haya, usted tiene que hacer la formulación de lo que le están preguntando en el primer registro de la base de datos. Entonces voy a ubicarme acá, vamos a correr un poco ahí, sueldo actual, me voy a ubicar aquí debajo de aportes y por vista inmovilizar, vamos a hacer clic aquí donde dice inmovilizar paneles. Entonces lo que acabo de hacer es que si yo bajo de donde está mi cursor, o sea de aportes hacia arriba, se va a quedar quieto. Eso se llama inmovilizar paneles. Ahora, si lo hago en el otro sentido, hacia el lado derecho, entonces el inmovilizar panel quiere decir que me va a dejar congelado desde el sueldo actual hacia la izquierda. Entonces si yo corro acá, entonces mira que voy a tener la facilidad de hacer esto, ¿no? Entonces el inmovilizar paneles, cuando usted lo va a colocar, debe tener en cuenta que donde usted ponga el puntero de celda, de ahí hacia arriba él congela y de aquí hacia la izquierda él congela. Entonces eso lo estoy haciendo con el propósito de tener un mejor manejo acá en esta columna y tener una facilidad para hacer la fórmula. Listo, celda que voy a evaluar, entonces es una condición. Igual sí, empieza, abro paréntesis. Una pregunta tiene tres partes. Celda que voy a evaluar, esta. Operador lógico, menor. Lo que estoy preguntando, 2 millones. Punto y coma. Ahí acabo de hacer una pregunta de una función lógica. Cumple las tres partes que estoy diciendo. La celda que estoy evaluando, el operador lógico y lo que estoy preguntando. Ahora, si aquí en J7 hay un valor menor a 2 millones de pesos, entonces él va a ser la respuesta. Entonces dice, la respuesta es una fórmula, debo de coger J7 y lo voy a multiplicar por el 110% para que de una vez me quede el aumento. Entonces me dijeron que tenía que coger el sueldo actual y aumentarle el 10%. Ya tengo la fórmula. Pero si no es menor a 2 millones de pesos, entonces no tiene aumento. Lo que hago es simplemente pasar nuevamente el sueldo a esta columna de aumento. Cierro paréntesis y ahí tengo las tres partes de una condición lógica. La pregunta, que va hasta aquí, hasta los 2 millones. La respuesta verdadera, que va hasta aquí, hasta el porcentaje. Y la respuesta falsa, que en este caso es dejar el mismo sueldo. Damos enter y efectivamente pues él aquí me va a hacer el cálculo. Vamos a seleccionar esta columna, presionemos control shift 1 para darle formato de millares y por inicio vamos a quitarle los decimales. Si yo copio la fórmula, inmediatamente él debe hacerme una liquidación de cada uno de los sueldos. Ese es el sentido de hacer esta fórmula, lo explicaba ahorita, ¿no? Porque qué tal yo a ojo ponerme a decir este sí, este no, este sí, este no, y luego a cada uno empezar a hacerle la fórmula, pues me demoraría seguramente mucho tiempo haciendo este proceso. Este por lógica, porque es menor a 2 millones de pesos, se aumenta, sí, aquí está, ¿no? 1.018.500 también se aumenta. Aquí no hay aumento, porque 2.068.000 no es menor a 2 millones, es mayor. Entonces la regla dice que para solamente los que sean menores a 2 millones hay el 10%, si no, pasa el mismo sueldo. Ahí estoy cumpliendo, ¿cierto? Y ya tengo listo para pasarle la información al jefe de cuánto queda el nuevo sueldo, ¿no? Pues esto lo puedo sumar acá, le puedo decir aquí al chip 0 y tengo el resultado de la suma, ¿no? 162 millones. Bueno, aquí este sueldo no lo tengo sumado,
así aquí está sueldo actual a 158 millones quedaba anteriormente los sueldos, ahorita quedaron en 162 millones. Esa es una condición lógica sencilla donde estoy evaluando el contenido de una celda. Vamos a hacer otro ejemplo. Copiemos aquí este encabezado, ampliemos la columna y vamos a colocar aquí cursos, curso Excel o curso inteligencia de negocios. Muy bien, entonces de acuerdo a la EPS que está afiliado el empleado, vamos a quitar el inmovilizar paneles. Entonces me voy aquí, me puedo estar parado en cualquier parte, me voy por vista, inmovilizar, movilizar paneles ahora. Entonces me corro hacia el lado derecho y como la columna que voy a trabajar es la EPS, entonces voy a quedar acá, me paro aquí adelante, vista, inmovilizar paneles. Bueno, entonces ahora lo que me van a pedir es que nuevamente copiemos este formato, digamos de aquí inicio, copiar formato, carambas, control Z, hagámoslo otra vez. Que marqué mal esto, le digo inicio, copiar formato y seleccionemos acá y ahí lo tengo. Bueno, para el caso de el curso que van a dar de inteligencia de negocio es única y exclusivamente para las personas que pertenezcan a Colmena. Entonces aquí la pregunta sería que todos los afiliados a la EPS de Colmena pues esta entidad va a patrocinar un curso de Business Intelligence en Excel, que es nuestro siguiente nivel. Entonces aquí le damos enter y ya, o sea que no hay solamente una necesidad puntual, los que pertenezcan a Colmena inteligencia de negocios. A los demás nada, o sea no hay respuesta falsa, simplemente me dijeron vea, hágame una clasificación de todos los que pertenezcan a la EPS de Colmena. Colmena les va a obsequiar un curso de Business Intelligence. Entonces vamos a hacer la ecuación aquí de la pregunta. Entonces viene, le puedo decir aquí, bueno, igual si, abro paréntesis, celda que voy a evaluar es esta. Siempre debo de empezar en el primer registro de la columna donde yo voy a hacer la pregunta siempre, sin interesar que haya, la pregunta se hace. Entonces la celda que voy a evaluar es O7. Como es un texto, entonces le voy a decir, voy a preguntar que si O7 es igual a Colmena. Entonces entre comillas Colmena porque es un texto. Ahora, si eso se cumple, ya vendría la respuesta verdadera, ¿no? Porque ya tengo la pregunta totalmente planteada con las tres partes que componen la pregunta. Si eso se cumple, que haya en O7, dice Colmena, pues yo lo estoy viendo, ¿cierto? Pero Excel no sabe. Excel es una máquina donde yo tengo que decirle, vea, ¿qué hay allá? Entonces él va y compara y dice, bueno, pues aquí dice Famisanar. Bueno, no, es que para todos los que sean de Colmena, entonces vamos a colocar aquí curso de Business Intelligence. Curso de Business Intelligence. Como no tengo que escribir nada más, entonces cierro porque no me dijeron nada más. Doy enter. Y como no hay respuesta falsa, pues él encontró que aquí no dice Colmena, entonces dice falso. No tengo nada que colocar. Copiémosla. Todas estas son falsos hasta que aquí sí coloca un curso de Business Intelligence porque dice Colmena. Aquí no dice Colmena, entonces es falso.
Entonces ese falso aparece es porque yo no programé la respuesta falsa. Eso puede ocurrir dentro de los planteamientos que se hagan en la formulación de algo que usted necesite hacer en la base de datos. No siempre te van a decir, si es colmena pues haga tal cosa, si no pues haga tal otra cosa. La necesidad puntual es una sola. Todos los que sean de colmena curso, de los demás nada. Bueno, cuando no hay esa respuesta falsa, entonces usted tiene que aquí responder para que no me saque ese falso. Entonces hay dos posibilidades. Si son columnas de texto, yo sugiero que entonces coloquen comillas pegadas, que eso indica que hay un espacio, o sea que no va nada, para que no me coloque pues ese falso. Ahora, si es una columna donde está evaluando valores, entonces lo que sugiero es que coloquen un 0 para que se conserve el orden de si son números, pues entonces van números, si es texto, pues es texto. No es que obligatoriamente haya que hacerlo, porque habrán columnas donde hay que responder un texto o hay que responder un número, entonces pues allí no tendría pues objeto hacerlo, pero sí es importante tratar de hacerlo en las columnas donde se pueda. Por ejemplo, en este caso esta es una columna de texto, entonces le voy a decir que eso debe de ir vacío. O usted puede colocar un mensaje simplemente entre comillas que diga no aplica. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces por ahora le voy a decir que si no cumple que allá en O7 diga colmena, pues que coloque un vacío. Entonces mira que ya ahí me coloca vacío. Puedo copiar la fórmula y mira que ya entonces aparece allí. Pero alguien dijo no, pero entonces en lugar de que no aparezca vacío, entonces coloquémosle no aplica. Por ejemplo, el mensaje que usted quiera, ¿cierto? Como es un mensaje, pues lo cierro entre las comillas. Entonces le doy enter y ahí dice no aplica. Allí lo tengo. De pronto se ve mejor, ¿cierto? Alguien dirá, no, es que así vacío no me gusta. Es mejor colocarle un mensaje, es mejor dejarlo vacío. Bueno, ahí tienen las posibilidades pues para que usted ensaye, ¿cierto? Ahora, si le dicen cuántas personas van a hacer el curso, bueno, usted dentro de su ingenio que tiene dice, bueno, pues voy a colocar un filtro aquí, me paro en la base de datos, control shift L, ¿cierto? Y acá, entonces, en inteligencia de negocios, vamos a filtrar, quitamos el filtro aquí y selecciono curso B. Listo, ya tengo el filtro. Ahora lo que hago es seleccionar, me paro en el primer curso, control shift flecha abajo, y aquí en la barra de estado de Excel él le hace un recuento automático mientras aprendemos otras herramientas como cómo hacerlo. Aquí me dice, jefe, 33 personas van a hacer el curso de Power BI. Entonces ahí tiene una solución y gracias a una condición lógica pues has podido resolver una ecuación donde tenías que preguntar o evaluar el contenido de una celda para tomar una decisión. Vamos a quitar el filtro nuevamente, control shift L y allí aparece. Bueno, esa es la función lógica sencilla. Espero haya quedado claro el tema. Vamos a dejar la clase aquí en el punto en que nos encontramos y nos veremos en la siguiente clase. Un feliz día para todos.